Oh, muy bien, ahora comenzamos. Bueno, eh, Doutora, agora saiu a tela. otra vez salió. Ahora sí. Ahora sí. Sim, Ok. sim. Bueno. Bueno, nuestro tema a desarrollar el día de hoy habla sobre las generalidades de los leucocitos, la génesis y ciclo vital de los leucocitos, los neutrófilos y macrófagos frente a la infección, ¿verdad? Hasta ahí vamos a desarrollar hoy. A partir de lo que sería ya el sistema retículo endotelial, la inflamación, eosinófilos y basófilos, ya vamos a dejar para la videoclase, ¿verdad? Bueno, eh, todo lo que sería la parte de generalidades, ¿verdad? Eh, quiero que ustedes también vayan complementando. Es algo muy importante también quiero a tener en cuenta, es que ustedes tienen que complementar esto con sus libros, con el Gaiton, ¿verdad? Que es nuestro libro base. ¿Por qué? Porque ustedes no se pueden quedar nomás con la explicación del profesor o con lo que yo voy desarrollando, ¿verdad? En realidad, yo prefiero utilizar este tipo de sistema, como ya les dije, porque me parece mucho más didáctico, ¿verdad? De hecho que yo estoy sobre editando otra vez sobre este video, ¿verdad? O sea, voy bajando los videos, voy editando y voy hablando de acuerdo a lo que dice el libro y entre otras cosas. Entonces, para que vayan a tener en cuenta también eso. Pero no se queden solamente con lo que yo les voy explicando acá. ¿Estamos? Bueno, entonces, a tener en cuenta que todos los días nuestro cuerpo va a estar expuesto a microorganismos, ya sean bacterias, parásitos, virus, hongos, ¿verdad? Y muchos de estos microorganismos son infecciosos, ¿verdad? Incluso ellos pueden producirnos la muerte, ¿verdad? Pero para eso nuestro cuerpo tiene un sistema para poder enfrentar a estos microorganismos. Y ahí es cuando hablamos de los leucocitos, ¿verdad? Cuando este sistema decimos que van a estar compuestos por los leucocitos y derivados, es ahí donde vamos a entrar nosotros ahora a estudiar, vamos a ver cuáles son las clasificaciones, cómo están compuestos los leucocitos, cómo se dividen, ¿está bien? Bueno, ¿me siguen? Sim, doutora. Ok. Mira, ahí entran los leucocitos. Bueno, los leucocitos están preparados, ¿verdad? ¿Para qué? Para destruir a los invasores mediante la fagocitosis. Ustedes ya conocen, ¿verdad? Que es un medio de ingestión celular, como ya habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Yo no sé si, bueno, en todo caso vamos a hablar otra vez de la fagocitosis, ¿verdad? Pero, ¿qué es la fagocitosis? Es un medio por el cual nuestra célula, ¿verdad? Nuestros leucocitos, desactiven por favor su micrófono. La fagocitosis es cuando mi leucocitos tiene la capacidad, ¿verdad? De ingerir ese agente externo, ¿verdad? Ese microorganismo y destruirlo. Y lo otro, bueno, que acá dice, ¿verdad? Que no se ve. Bueno, voy a entrar en el chat para desactivar, no sé quién está en línea. Lorena, por favor, tenés que tener más cuidado con tu micrófono. Gracias. Bueno, ¿se escucha? Sim, Sí, doutora. sí, Ok. profe. Bueno, y estos leucocitos, aparte de que tienen la capacidad para destruir a los invasores mediante la fagocitosis, también ellos van a ir formando anticuerpos y linfocitos sensibilizados, que vamos a ir viendo cada uno de ellos cómo está constituido.
Estamos, entonces, tienen la capacidad para destruir a los invasores y también tienen la capacidad para formar anticuerpos y linfocitos para, ya posteriormente vamos a ir viendo eso, cómo quedan grabados. Muy bien. Vamos a esperar que avance un poquito más el video. Como les dije, esto es algo sobregrabado. Bueno. Los leucocitos también es lo que nosotros llamamos los glóbulos blancos, los famosos glóbulos blancos, que cuando una persona les lleva el análisis, ¿verdad? Y les dice, por favor, mírame. Y lo primero que siempre miramos es allá arriba los glóbulos blancos. Después están los glóbulos rojos, que yo ya les di la clase explicativa que en teoría ya tendrían que haber visto, pero bueno. Entonces, vemos lo que serían los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, ¿verdad? La hemoglobina, etc. Entonces, generalmente tenemos un promedio, ¿verdad? De glóbulos blancos en sangre, y también vamos a ver la concentración, ¿verdad? Ellos son las unidades móviles del sistema protector del organismo. Ellos son los que se encargan, ¿verdad? Son de la primera línea de defensa, por decirles así, ¿verdad? De nuestro cuerpo. Así como dicen que los médicos son la primera línea de defensa de nuestra salud, ¿verdad? Así es, así se dice, ¿verdad? De hecho que no solamente por la pandemia, ¿verdad? Pero siempre se supo eso, ¿verdad? Entonces los leucocitos son como esa primera línea, ¿verdad? Son las que están ahí para protegernos. Entonces, esos son los leucocitos para las personas que no saben, ahora ya saben, ¿verdad? Que son los famosos glóbulos blancos. Le digo famoso porque siempre eso es lo que observamos, ¿verdad? Si está aumentado, si está disminuido, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver que los leucocitos se van a dividir en dos grupos. El grupo mieloide y el grupo linfoide. Estos dos grupos otra vez se van a volver a subdividir. El grupo mieloide van a estar los que serían los monocitos, los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos, ¿sí? Y vamos a ver otra vez que de estas cuatro células, ¿verdad? Sanguíneas, 3 de ellas, que luego se va a marcar acá la diapositiva, van a pertenecer a otro tipo de grupo, que son los granulocitos o los polimorfonucleares. Bueno, estos 4 pertenecen al grupo mieloide, y bueno, acá como no pueden ver, les voy a ir diciendo, ¿verdad? Acá tenemos al grupo linfoide, que corresponde a los linfocitos T, a los linfocitos B, y las células NK o natural killers. Bueno. Entonces, acá, como ya les dije, dentro del grupo mieloide, estas 3 células sanguíneas corresponden al grupo de los granulocitos polimorfonucleares. ¿Por qué se les llaman polimorfonucleares? Porque tienen una forma variada de sus núcleos, ¿verdad? Polimorfo poli son varias, ¿verdad? Y morfo, la morfología, la forma, y nucleares del núcleo. Entonces son varias formas de sus núcleos, y también tiene una característica, es que sus núcleos son alargadas. Entonces eso es para que tengan en cuenta. Entonces, anoten, ¿verdad? ¿Cuáles son? Todo esta parte de fisiología sanguínea es muy importante que ustedes vayan prestando mucha atención, y tienen que saber. Bueno. Con respecto a las concentraciones de leucocitos en la sangre, hablamos de que los leucocitos tienen una concentración de 7000
son 7.000 leucocitos por mililitro cúbico, ¿verdad? Y con respecto a lo que nosotros ya habíamos visto en la clase anterior, o sea, la clase que yo les dejé, hablábamos que teníamos una concentración de glóbulos rojos, ¿verdad? Tenemos acá los eritrocitos correspondiente a 5 millones aproximadamente. Esto es un valor aproximado. En el libro está en otros valores, porque se va a clasificar en lo que sería hombres y mujeres, y de cuánto a cuánto va y cuánto es lo que puede variar. Por eso le digo, siempre tenemos que ver lo que serían las clases anteriores, ¿verdad? Y tenemos una concentración de plaquetas de 300.000, que es aproximadamente, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Esto es demasiado importante porque a la hora de tener, de observar como les digo, un análisis, ¿verdad? Que es lo que siempre, lo que a nosotros nos interesa en este caso, ¿verdad? Es, por ejemplo, observar cuánto es la concentración normal de neutrófilos polimorfonucleares en sangre, de los eosinófilos, de los basófilos, de los monocitos, de los linfocitos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a decirnos que si nos trae infecciones bacterianas, que si se dan por parásito o por alergia, ¿verdad? O si es viral. Entonces, es muy importante que ustedes sepan esto, ustedes como médicos o como futuros médicos, ustedes tienen que saber estos valores, de los leucocitos, de los eritrocitos y de las plaquetas. Esto a ustedes no se les puede pasar. Por eso es importante que desarrollemos bien, muy bien. Esto es una generalidad. Yo voy a volver a explicar mejor esto todo en la videoclase, pero cada uno de ellos representan un tipo de infección, bacteriano, viral, por hongos, ¿entienden? Porque vamos a ir desarrollando. Entonces, estas concentraciones que están aquí en el cuadro, ustedes van a poder observar también con sus libros y van a poder complementarlo mucho mejor. Bueno, con respecto a la génesis de los leucocitos, como ya habíamos visto anteriormente en lo que sería eritrocitos, que todavía casi nadie vio y que es una pena porque de repente vamos a tener que meter cosas que ya había desarrollado, ¿verdad? Pero bueno. Van a formarse a partir de una única célula, ¿verdad? Que es la célula precursora hematopoyética pluripotencial. ¿Qué significa? Que esa es la madre de las células, de estas células sanguíneas. Y ella es la que le va a dar origen a las demás. Por eso le dije, yo ya les expliqué todo lo que es desde el comienzo hasta el final, hablando con respecto a esta célula, ¿verdad? Pero acá tenemos, ¿verdad? A partir de ella, esta es la célula precursora hematopoyética pluripotencial, que va a dar origen, en este caso, también a los leucocitos, así también como le da origen a los eritrocitos, le da origen a las plaquetas, le da origen a los linfocitos, ¿verdad? Acá hay una pequeña imagen, vamos a ver, vamos a avanzar un poquitito más. Bueno, esta imagen ustedes van a observar también desde sus libros, ¿verdad? Siempre acá de la grabación de la cámara, siempre me arruinan. Entonces no podemos observar el final, ¿verdad? Por eso quiero que tengan, si posible, ¿verdad? Que tengan a mano también sus libros para poder ir siguiendo, ¿verdad? Bueno, tenemos el origen de todas nuestras células sanguínea, ¿verdad? La célula precursora hematopoyética pluripotencial, que es que forma, ¿verdad? ¿Cómo es? Tiene una unidad formadora de colonias, ¿verdad? Que es la que posteriormente esto va a ir dando origen a colonias de blasto. En este caso ya habíamos hablado de las colonias formadoras de eritrocitos. Esto tiene obviamente toda su explicación, ¿verdad? Cada una vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero para que sepan el origen y cómo se van diferenciando.
Todo esto otra vez tienen otra vez cuáles son las proteínas que van a interferir para su diferenciación, para su crecimiento, etc. Todo esto tiene una explicación que ya para eritrocitos ya habíamos desarrollado, ¿verdad? Entonces, desde la célula precursora hematopoyética pluripotencial se va formando la unidad formadora de colonias esplénicas, que luego tenemos acá la unidad formadora de colonias de granulocitos monocitos, ¿verdad? Como ven acá, los granulocitos, que ya habíamos visto cuáles son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, y los monocitos, que lo vamos a ver, que dan origen a los macrocitos. Y también la unidad formadora de colonias de megacaricitos, que habíamos dicho que no dan dar origen a las plaquetas. Y acá, como ven también, la célula precursora también nos da origen, acá no se observa todo, ¿verdad?, a los que serían la clasificación de los linfocitos. Entonces quiero que observen mejor esta imagen con sus libros y para que ustedes vayan siguiendo, ¿verdad? Todo lo que sería la parte de los granulocitos, los monocitos, tienen su origen mieloide, o sea, tienen su origen en la médula ósea. Y los linfocitos van a tener siempre sus orígenes, van a salir de los órganos linfoides. Esas son dos características que ustedes tienen que ir teniendo en cuenta. Y acá, como ven, los linfocitos, su origen, ahí va avanzando y avanzando. Acá, los mielocitos, ¿verdad?, tienen su origen en la médula ósea y los linfocitos en los órganos linfoides. Vamos a ir viendo todo otra vez cada uno de ellos. Bueno, hablando del ciclo vital de los leucocitos, ¿verdad?, vamos a empezar a hablar sobre los granulocitos o los polimorfos nucleares, ¿verdad?, que decimos que salen de la médula ósea, ¿verdad?, y pasan a la sangre donde ellos van a estar, donde van a estar 4 a 8 horas. O sea, salen de la médula ósea, van a la sangre, están 4 a 8 horas. Cuando son necesarios, pasan a los tejidos, ¿sí?, y ahí están entre 4 a 5 días aproximadamente. Pero si la infección es muy grande, si la infección ya está un poco más acelerada, por decirlo así, o es una infección un poco más grave, generalmente estos granulocitos están menos tiempo, o sea, duran en el tejido, viven mucho menos días. Pero en teoría salen de la médula ósea, ¿verdad?, donde tienen su origen, pasan a la sangre, viven 4 a 8 horas, y luego, cuando son necesarios, pasan a los tejidos y ahí completan 4 a 5 días. Bueno, hablando ahora de los monocitos, ¿verdad? Los monocitos también salen de la médula ósea, viven 10 a 20 horas en la sangre, luego pasan a los tejidos, ¿verdad? Y acá es lo que vamos a ir hablando también más adelante, que es lo que pasa con los monocitos. Bueno, estos monocitos crecen bastante, ¿verdad? Aumentan su tamaño 5 veces, vamos a volver a repetir más adelante, hasta convertirse en macrófagos tisulares.
y donde, acá no se observa, ¿verdad? Pasan a los tejidos y pueden vivir meses dentro del tejido, a no ser que se destruyan defendiendo nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, también algo que ustedes tienen que anotar es que los macrófagos eh, hacen parte del sistema retículo endotelial, que es lo que también está para nuestro desarrollo más adelante. Hola. ¿Me escuchan? Sim, profe. Okay. Ahora vamos a hablar de los linfocitos. Ya dijimos que los linfocitos tienen su origen en los órganos linfoides. Ustedes ya conocen órganos linfoides. ¿Cuáles son los órganos linfoides que ya habíamos desarrollado ya conmigo en una parte que hablamos en histología, ¿verdad? Pero que de igual forma vamos a ir otra vez tocando unos... Lo importante es que ya tengan un conocimiento, que tengan una idea de lo que son los órganos linfoides, cómo están formados, qué tipo de tejido tienen, ¿verdad? Bueno, acá es algo importante que ustedes vamos a ir viendo, ¿verdad? Estos linfocitos, como ven acá, tienen, provienen de los órganos linfoides, ¿verdad? Bueno, van por los ganglios, estos son los ganglios, van por los ganglios linfáticos y se drenan a la circulación. Y su vida varía de semanas a meses, dependiendo de la necesidad de nuestro cuerpo. Ellos van a pasar a los tejidos por diapédesis. ¿Qué es diapédesis? Vamos a ir viendo también más adelante qué es la diapédesis. Pasan a los tejidos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre acá? Vamos a ver la flechita que se va a ir moviendo. Vuelven a la linfa por el sistema linfático, ¿verdad? Vuelven a la linfa y después pasan otra vez a la circulación. Entonces hacen esto, pa, 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 pa. ¿Sí? Entonces, los linfocitos provienen de los órganos linfoides, ya se adelantó mi video, provienen de los órganos linfoides, pasan a los ganglios. ¿Qué es lo que ocurre? Se drenan a la circulación, tienen una vida que varía de semanas a meses y dependiendo también de la necesidad de nuestro cuerpo. Pasan de la sangre a los tejidos por diapédesis, que vamos a ver qué es diapédesis, y luego van a pasar otra vez a la linfa y luego pasan otra vez a la sangre. ¿Estamos? Así sucesivamente hasta, voy a poner otra vez acá esta imagen, van pasando aquí hasta que son destruidos. Bueno, siguiendo. Las plaquetas, ¿verdad? Las plaquetas se van a ir sustituyendo cada 10 días. Y a diario se van a ir formando, esto es un dato muy importante, unas 30.000 plaquetas por milímetros cúbicos y hablamos de que su valor normal oscila entre 150.000 a 400.000 por milímetros cúbicos. Todo esto vamos a volver a desarrollar, no se preocupen. Hola. Oi, João. Esses valores, tanto de eritrócitos, leucócitos, plaquetas, Sí. ele é um valor mundial? Por exemplo, aqui no Brasil é um valor, no Paraguai é outro valor? Ou não? É tudo no, mesmo? no, es así, no, es un valor estandarizado. Sí. Y siempre nos vamos a, como quiero que hagamos, ¿verdad? Nos vamos a guiar ahora mismo con lo que es nuestro libro base, ¿verdad? El Guyton. Por eso, de repente, Sí. si hay valores de repente que yo les estoy diciendo o
siempre nos vamos a sacar Con las base notas en con los el libros. libro. ¿Está bien? Assim. Pero es igual para todos. Bueno, continuando con los macrófagos, los neutrófilos, ¿verdad? Los neutrófilos y los macrófagos. Hablamos los monocitos. ¿Se recuerdan que habíamos hablado al comienzo de la clase? Cuando habíamos dicho que los monocitos estaban dentro del grupo mieloide, pero que no pertenecían a los polimorfos nucleares, a los granulocitos, ¿verdad? Bueno, acá vemos que los monocitos en sangre son células inmaduras y que tienen muy poca capacidad para poder combatir a los agentes. Pero una vez, ¿verdad? Una vez que pasen, ¿verdad?, a los tejidos, se convierten en macrófagos tisulares, ¿verdad? Ya son células mucho más grandes y ya tienen ya mucha más capacidad, ¿verdad?, para poder combatir los agentes, ¿verdad? Entonces, los monocitos serían serían la forma inmadura, ¿verdad? O no sé, sí, las células inmaduras, ¿verdad? De los macrófagos tisulares, ¿verdad? Pero saber, y muchas veces esto presta confusión, ¿verdad? Más que nada con los alumnos, que presta para confusión muchas veces y no sabemos de dónde derivan los macrófagos y sí derivan de los monocitos, ¿verdad? Que tienen su origen en la médula ósea, que pertenecen al grupo mieloide, por ende, de eso deriva su nombre, ¿verdad? Y que estas células ya maduras son las que tienen esa capacidad para combatir a los agentes externos. Entonces sepan bien esta diferencia. Y acá podemos observar cuando los monocitos en la sangre entran a los tejidos, van a ir aumentando su tamaño hasta 5 veces y es ahí cuando son denominados macrófagos tisulares. ¿Ven? Es un pequeño esquema nomás para que ustedes sepan. Ahora vamos a hablar sobre la diapésis que ya les había dicho anteriormente, ¿verdad? Los leucocitos van a entrar. Los leucocitos entran a los tejidos por diapésis. Bueno, acá tenemos este gráfico, ¿verdad? Lo primero que ocurre acá es que va a existir un aumento, acá van a ir aumentando la permeabilidad, ven aquí, de los poros en el capilar, van aumentando. Generalmente el endotelio tenemos así, un epitelio plano, simple, ¿verdad? Una célula una a la otra. Bueno, en el caso de que esto se va a desencadenar porque hay una quimiotaxis que también les voy a ir explicando, ¿verdad? Pero son llamados, ¿verdad?, los leucocitos al sitio de la infección. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entran a los tejidos por diapédesis, ¿verdad? Van a entrar a los tejidos por la diapédesis y primero va a consistir en el aumento de la permeabilidad, aquí vemos, ¿verdad? Después, el leucocito se va a pegar a las paredes del vaso. Ese proceso es llamado marginación, proceso de marginación. Y por último, ¿qué es lo que ocurre? Se exprime. ¿Ven acá cómo se exprime? Cómo estar achicharrando algo, ¿verdad? Entonces se exprime y sale por los poros. Van saliendo por los poros hacia los tejidos y ese proceso es el que nosotros llamamos diapédesis. ¿Ok? Acá además no se observa. Bueno. ¿Qué es lo que atrae a los leucocitos hacia los tejidos? Estos son los leucocitos. ¿Y qué es lo que está atrayendo? Las sustancias químicas. Estas sustancias químicas, ¿verdad?, que también tiene todo otra vez un desarrollo, ¿verdad?, es lo que nosotros llamamos quimiotaxia. ¿Sí? Bueno, acá, ¿qué dice acá abajo? Esta quimiotaxia, que es cuando las sustancias químicas atraen a los leucocitos hasta los tejidos, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta quimiotaxia es eficaz hasta unos 100 micrómetros de tejido inflamado, dice, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Acá lo que va a hacer es estimular, ¿verdad? Estimular unidireccionalmente a los leucocitos, dice, ¿verdad? Pero a tener en cuenta que casi ningún tejido está a más de 50 micrómetros inflamado, ¿sí? Esa parte quiero, por favor, que lean un poquito más, investiguen, ¿verdad? Nosotros decimos que hasta 100 micrómetros de tejido inflamado, hasta ahí es eficaz esto. Más de eso, ya no. Pero también decimos que hasta 50 nomás lo es el máximo que llega, ¿verdad? Pero quiero que investiguen un poquito más sobre eso también, ¿está bien? Entonces, quimiotaxia es cuando las sustancias químicas van atrayendo a los leucocitos a los tejidos inflamados. Bueno, tenemos todavía 15 minutos. Y acá están, estas son las sustancias quimiotácticas, ¿verdad? Que pueden ir desencadenando, o sea, produciendo lo que sería la quimiotaxia, ¿verdad? Las bacterias, de los productos degenerativos, el producto del complejo de... esta parte... espérenme, acá ya no me sale. Esto le voy a volver a colocar porque la verdad que no salió todo y no tengo a memoria. Pero todo lo que pueden ir... Profe. Hola, ¿te escucho? É o João. Então, o micro-organismo ele vai estimular o macrófago ou o neutrófilo a liberar a quimiotaxia. Aí, a quimiotaxia atrai as outras células, seria isso? Sí, sí, van a ir atrayendo a los leucocitos. Sí. Gracias, ¿Sí? profe. Sí. ¿Y cuáles son las sustancias las sustancias quimiotácticas? Son las que van a ir atrayendo. Y esa atracción que hacen estas sustancias son las que a este proceso es lo que llamamos quimiotaxia. ¿También está bien? Me estoy un poco enredando, pero al fin quiero que entiendan lo que les estoy... Compreendi, profe. Gracias. Ok. Muy bien. Bueno, ahora vamos a observar una siguiente imagen, un poquito más adelante. Bueno, acá por ejemplo observamos que es todo lo que explicamos anteriormente, ¿verdad? Aquí tenemos por ejemplo la fuente de quimiotaxia, ¿verdad? Acá tenemos las sustancias quimiotáxicas, ¿verdad? Que eran lo que iban a atraer a los leucocitos, ¿verdad? Bueno, y acá tenemos los leucocitos. ¿Se acuerdan? Se produce lo que sería el aumento de la permeabilidad. Acá, todo esto, o sea, el aumento de la permeabilidad, la marginación, etc., se da gracias a las sustancias quimiotáxicas. Eso ya saben, ¿verdad? Bueno, acá hablamos sobre la marginación y que vamos a hablar también más adelante. Vamos a explicar cómo es el proceso, pero para que tengan idea también, que es cuando se van adheriendo a la pared del capilar, ven acá, y luego se van exprimiendo, ¿verdad? Se van exprimiendo y van pasando
de la sangre hacia el tejido, ¿verdad? Se exprimen por los poros y los leucocitos van a ir hasta la fuente de quimiotaxia. Entonces, a tener en cuenta, ¿verdad? Con respecto a cómo es el proceso, cómo se van activando, ¿verdad? Cómo van migrando, ¿verdad? Los leucocitos en la sangre hasta el lugar de la infección. Estas sustancias hacen que esto se active, aumentan mi permeabilidad de mis capilares, de los poros. La marginación es cuando se van adheriendo y diapédesis es cuando se van exprimiendo o van pasando de la sangre, van pasando hacia, hacia los tejidos. Bueno, vamos a hablar acá, un poquito más adelante, aquí, aquí, sobre la fagocitosis. Ustedes ya llegaron a ver, si mal no recuerdo, todo lo que sería este proceso de fagocitosis y endocitosis, ¿verdad? Bueno, la fagocitosis es, gracias a este mecanismo, ¿verdad? Estas células pueden comer y pueden digerir muchas bacterias, ¿verdad? Y sustancias. Es una de las funciones más importantes de los neutrófilos y de los macrófagos. Acá hablamos de que la fagocitosis es selectiva, ¿verdad? La fagocitosis es selectiva. Y vamos a hablar de que para esta fagocitosis van a intervenir, vamos a hablar de 3 intervenciones, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son estas 3 intervenciones específicas? Que va a tener mucho que ver la superficie de la membrana, las cubiertas proteicas protectoras y la producción de los anticuerpos. Estas tres intervenciones va a tener mucho que ver para que se pueda dar el proceso de fagocitosis. Vamos a hablar de cada una de ellas hasta lo que nos da el tiempo. Bueno, vamos a ir adelantando un poquitito más. Acá. Bueno, esta es la superficie de una célula normalmente de nuestro cuerpo, ¿verdad? Tiene una superficie lisa, ¿verdad? Como ven aquí, ¿verdad? Que resisten o no permiten la fagocitosis, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta que la superficie de las células normalmente tienen una superficie lisa. En cambio, las células con una superficie ya rugosa, como vemos acá, ¿qué es lo que ocurre? Tienen mayor probabilidad de ser fagocitados, ¿verdad? Entonces, una de las intervenciones para que se pueda producir, entonces, es la superficie. Bueno, otra. Las cubiertas protectoras proteicas. Estas son sustancias, estas cubiertas que ustedes ven acá, alrededor de nuestra célula, ¿verdad? Son sustancias naturales, ¿verdad? Del cuerpo. ¿Y qué es lo que hacen? Repeler a la fagocitosis, repelen. De esta forma para que todas nuestras células no sean fagocitadas, ¿verdad? Porque en todo caso, bueno, eso ya se ven en diferentes tipos de patologías, ya, ¿verdad? Fisiopato, eso vamos a desarrollar, ¿verdad? Lo que serían ya las patologías que observamos en el caso de que las células no tengan las cubiertas proteicas protectoras, etcétera, ¿verdad? Entre otras cosas. Pero estas cubiertas son sustancias naturales que tiene nuestro cuerpo y que lo que hace es repeler la fagocitosis. Por eso es que los tejidos muertos y las partículas extrañas no tienen esta cubierta. Y por eso es que son fagocitados. ¿Está bien? Entonces, tener en cuenta también eso. Y lo tercero, antes de que se nos acabe el tiempo. La producción de los anticuerpos. Esta parte es súper interesante, da gusto luego hablar de esto, ¿verdad? Entonces necesitamos un buen tiempito. Esta producción de los anticuerpos, vamos a ir adelantando. Bueno,
La producción de los anticuerpos, ¿verdad? Por ejemplo, esta es una bacteria, ¿verdad? Nuestro sistema inmune va a producir anticuerpos frente a estos microorganismos, ¿verdad? Los cuales van a ser fagocitados, ¿verdad? Y ven aquí esto que se le fijó acá a la membrana. Bueno, este es un anticuerpo. Este es un anticuerpo. Que el anticuerpo produjo nuestro sistema inmune. Todo esto vamos a desarrollar con tiempo, pero lo importante es que ustedes sepan ahora esto, ¿verdad? Y este anticuerpo en la membrana, ¿ven cómo se queda? Queda acá, queda en la membrana de la bacteria, ¿verdad? Entonces ahí es cuando la bacteria ya es susceptible a ser fagocitado, ¿verdad? O sea, es marcado. Y luego viene el linfocito, ¿verdad? Y lo identifica y ahí se produce la fagocitosis que vamos a ver en la siguiente imagen. Y es como que los marca, es como que este anticuerpo viene, los marca, lo identifica, para después presentarle a mi leucocito, ¿verdad? Este proceso es lo que nosotros llamamos opsonización. Este proceso es llamado opsonización. Vamos a adelantar un poquitito más. Ahí está. El proceso se llama, no se ve luego, pero ese proceso se llama opsonización. Bueno, y para ir un poquitito más adelantando esta parte, para que vayan entendiendo, cómo se da el proceso de fagocitosis. Bueno, este es nuestro agente, ¿cierto? Este es nuestro agente y todo esto que están acá marcaditos son lo que les habían, ¿se acuerdan cuando se produjo la opsonización? Bueno, esos son los anticuerpos, ¿verdad? Que ya están marcados, ¿vale? El agente ya está marcado. Bueno. Esto es lo que llamamos, cuando está marcado, decimos que es opsonización. Acá está, la opsonización. Y el leucocito empieza a fagocitar. Primeramente lo que hace en la fagocitosis es proyectar, estos que están acá son pseudópodos, ¿verdad? O pies falsos también se los llama, de leucocitos, todo esto que están acá. Pseudópodos o pies falsos. Y esos pseudópodos, ¿qué es lo que hacen? Van a atrapar a la gente. Atrapan a la gente por medio de proteínas y los encierran en una vesícula que es esto. ¿Ven? ¿Se fijan acá? Bueno, y estas vesículas son los llamados fagosomas. Esto es fagosoma. Bueno. Y aquí, los lisosomas, acuérdense de las organelas intracelulares. Los lisosomas tienen las enzimas proteolíticas. Se fusionan, ¿verdad? Aquí, se fusionan. O sea, se unen con el fagosoma. Acá. ¿Y qué es lo que hacen? Vierten sus enzimas. Y estas enzimas del lisosoma son capaces de matar a las bacterias. Ese es el proceso. También tenemos acá los peroxisomas, que también tienen enzimas oxidasas. ¿Y qué son estas enzimas? ¿Verdad? Estas enzimas oxidasas son sustancias bactericidas que matan a casi la mayoría de las bacterias gracias a que tienen en su, como dicen sus nombres, oxidasas, sustancias oxidantes, superóxido, el peróxido de hidrógeno, que es que lo conocemos como el agua oxigenada. ¿Conocen el agua oxigenada que siempre utilizamos, derramamos en las heridas? Bueno, ese es el peróxido de hidrógeno. Y los iones de hidróxilo. Bueno, ¿qué es? Una vez ya muertos estos agentes, la bacteria y sus desechos son expulsados por medio de una exocitosis. Hasta acá llegamos. Pero vamos a seguir con esto. Y bueno, ahora a ver. Me voy aquí. Bueno, fármaco. Hola, ¿me escuchan?
Bien, Sí, ahí. doctora. ¿Qué tal? Voy a leer las preguntas acá del costadito. Como termina nuestro horario, ahora entran los chicos de ISTO 1. Voy a ir respondiendo lo que puedo. No, Rebeca, estos contenidos no son parte de la unidad 3. O sea, sería la unidad 3 de nuestro programa, pero es la unidad 6, si no me equivoco, es la unidad 6 del Gaito. En el libro es otra unidad. A ver. Rápidamente, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Ya encontré. Muy bueno. Sí, acá ya leí todo. Bueno. Muy bueno, profe. Vamos a terminar este contenido ya con la videoclase, ¿verdad? Entonces vamos a ir adelantando un poquitito. Vamos a ir adelantando un poquitito así con el Zoom. Pero les pido por favor que... Rodrigo dice, un fármaco, como un jarabe, puede ser un quimiotáxico y atraer células de la defensa a un determinado sitio. Puede contener... ¿Cómo? No comprendo. Yo parece que tengo medio un problema contigo, Rodrigo, que nunca entiendo. O sea, vos me preguntás si es que me puedes... ¿O no? Doctora, ¿me escucha? Hola, sí. Sí, le pregunto si un fármaco, un remedio, un jarabe, si puede tener sustancia quimiotáxica, ser utilizado para atraer, atraer células de defensa a un Sí, determinado sitio, sí, así exactamente. funciona. Sí, Ajá. es como el quimiotáxico, ¿verdad? Es un tipo de, como ya vimos, ¿verdad? Un tipo de fenómeno en el cual las bacterias y otras células del organismo tienen la habilidad para ir al lugar del lugar de la infección, ¿verdad? Y la habilidad quimiotáxica endógena de estos microorganismos por agentes farmacéuticos también pueden ayudar a eso. Muchas gracias. De nada. Bueno, espero que puedan aprovechar, ¿verdad? Este tiempo, este espacio acá para poder continuar. Lástima que se nos hace corto el tiempo, pero les agradezco a todos por la participación. Cualquier duda, por favor, me pueden escribir en el Moodle, en la plataforma, o por medio de Claudia. A ver.